Hola a todos. ¿Estáis preparados para hablar del cuento? ¿Sí? ¿Y qué tenemos que hacer para poder escuchar un cuento? Tener los ojos muy abiertos, como una rana. Las orejas súper atentas, como un elefante. Y la boquita cerradita, como un pez. Además de, como siempre, el culito pegadito. ¿Tenéis los ojos muy abiertos, las orejas muy atentas y la boquita cerradita? ¿Sí? Entonces podemos empezar con el cuento de esta semana, que es Coco Chanel, de Ana Albero. Esta es la historia de la pequeña Gabriel, que de mayor se convirtió en Coco Chanel. En el orfanato las monjas la veían muy rara, era diferente y eso disgustaba. Si os fijáis, ella tenía el pelo corto y de color, y las demás llevaban trencitas y eran como muy buenas niñas. Pero Coco tenía un don especial. Le gustaba coser con aguja y dedal. Mientras los demás jugaban a la rayuela, deshojaban margaritas o jugaban a las muñecas, Coco cosía y cosía. Eso es lo que hacía por el día. Por el día cosía y por la noche cantaba. Y cuando dormía, adivina qué pensaba. Pensaba en diseños, en coser, en agujas, en logos. A una amiga especial le regaló un sombrero. Era distinto, no parecía un florero. Si os fijáis, le regaló un sombrero muy parecido al que ella llevaba. No llevaba plumas, ni flores, ni nada. Era muy sencillo. Sombrero a sombrero abrió una sombrerería. Aquellos sombreros algo tenían. Las señoras de entonces, entre blondas y corsés, no podían comer ni siquiera un canapé, pero los vestidos de Coco le permitían bailar toda la noche y poder respirar. Coco decidió pasar a la acción. Sus sencillos vestidos llamarían la atención. Diseñó vestidos, abrigos, bolsos, un montón de cosas chulas pero diferentes. Por fin llegó el día de su primer desfile. Hubo quien pensó que aquello era un vacile. Mirad las caras de las señoras. No le gustaba mucho. Pero Coco demostró que para ser elegante no hace falta adornos ni lentejuelas brillantes. Por eso, hoy todos recuerdan a la pequeña Gabriel como la gran diseñadora Coco Chanel. Coco Chanel, Saumur, 19 de agosto de 1883, París, 10 de enero de 1971. Gabrielle Bonger, más conocida como Coco Chanel, fue la gran dama de la moda francesa. Como modista, liberó a la mujer de los corsés, acortó las faldas y dio un toque masculino a muchas prendas. Su estilo sencillo, cómodo y elegante revolucionó la imagen femenina, convirtiéndose en todo un símbolo de libertad para la mujer moderna, una mujer capaz de conseguir todo lo que se proponga. Y ahora sí, conto contat, conta acabar. Hasta luego.